¿Alguna pregunta, alguna duda que haya quedado desde la semana pasada? ¿Nadie? No arrancamos todavía. Bueno, sigamos entonces. ¿Están ahí? ¿Escuchan? ¿Escuchan bien? ¿Alguien que me pueda dar una realimentación mínima? Sí, profe, sí se escucha. Genial. Sí, profe, sí. Sí, sí, bien. Ese micrófono. Bueno, habíamos quedado acá en lo de la jerarquía de memoria. ¿Se acuerdan? En esta pirámide, lo que más arriba está, obviamente que es más pequeño en tamaño dentro de la computadora, y, y lo que está más abajo es más grande. Incluso puede no estar en la computadora, ¿no? Y de vuelta, hacia arriba siempre era más costoso por unidad, pero más rápido. Y al revés hacia abajo. ¿Eh? Lo que teníamos que pasar ahora era hablar sobre el CPU. ¿Sí? Habíamos visto el dibujito este del CPU. Teníamos que, en líneas generales, tenemos la ALU, que era la unidad aritmética lógica, los registros, ¿sí? Todos los registros, todo el archivo de registros completo, la memoria caché, y bueno, y no habíamos hablado, y no vamos a hablar del bus interface. Pero un poco, ¿se acuerdan lo que yo les decía? Que está un poco mejor descrito en los slides que siguen, que era cómo funcionaba en realidad la computadora todo el tiempo. Todo el tiempo, este, el CPU se fija cuál es la dirección apuntada por el PC, ¿sí? Por el program counter. Todo el tiempo, lo único, o sea, si uno pudiese explicar en muy pequeñas palabras qué hace la computadora, qué hace el CPU, es va y se fija cuál es la siguiente dirección de memoria que tiene que, que leer, va y la lee, la trae al registro, si depende de qué operación sea, se la pasa o no se la pasa a la ALU, y el resultado lo devuelve a la memoria, ¿sí? O sea, y actualiza el program counter. Hace eso constantemente, todo el tiempo hace eso la computadora, ¿sí? Entonces, Una duda, sí, ¿a qué se le decía la ALU? Que no me la ALU acuerdo. es la unidad aritmética lógica. Ah, Viene ok. a ser, es la que hace las cuentas, lo que de verdad suma y resta, ¿sí? Es lo que de verdad, digamos, ahí adentro tiene todos hechos con hardware, ¿no? Con compuertas lógicas, todas las operaciones matemáticas que puede hacer la computadora. Las operaciones matemáticas y lógicas, justamente. ¿Sí? Suma, resta, Bien, multiplicación. Tiene codificada también la división, eh, que en realidad tiene los corrimientos, tiene codificado. Y bueno, después las compuertas lógicas, ¿sí? Todo la lógica que vamos a ir viendo más adelante. Se llama aritmética lógica. Bueno, y en los slides acá está más o menos descrito esto que yo les decía, ¿no? El registro program counter que apunta a la dirección que debe ejecutarse, se lee esa instrucción, se ejecuta esa instrucción, se interpreta. ¿Qué pasa? En realidad las instrucciones son una ristra de bits, que seguramente lo habrán visto en el librito, en el Brian O'Halloran. Eh, son un montón de bits, ¿sí? Que es como que tienen distintos pedacitos que significan distintas cosas, ¿sí? Tienen incluso las direcciones de a dónde tienen que ir a buscar las variables, qué tipo de operación son, etcétera, ¿sí?
Entonces, toda esa está codificada, está toda codificada en cada instrucción. Ahora a nosotros no nos importa eso, ustedes lo van a ver en cuarto año, pero eso es más o menos cómo funciona. Entonces, en toda una instrucción, supónganse 128 bits, está codificada cuál es la instrucción, qué es lo que tiene que hacer, sumar, restar, saltar, cargar, etcétera, cuáles son las variables involucradas, ¿sí? Y a dónde va el resultado. Entonces, todo eso está codificado en una sola instrucción. Cuando el PC apunta a esa instrucción, lo que se hace es traer esa instrucción hacia la memoria y ahí es como que se la decodifica, en el CPU se la decodifica y se hace lo que se tenga que hacer. Bueno, obviamente después de hacer todo eso, se actualiza el PC y listo, ¿sí? Y queda apuntado hacia la próxima dirección de memoria. Muchas veces, por el tipo de operaciones, incluso puede haber saltos, ¿sí? La instrucción puede ser saltar hacia otro lugar de memoria. Entonces, el PC tiene que actualizarse en correspondencia con eso. No se puede actualizar a la siguiente memoria simplemente, sino que tiene que actualizarse al lugar que tiene que ejecutarse a continuación. ¿Sí? Y las instrucciones son pocas, son realmente pocas la cantidad de instrucciones que se hacen. Uno puede decir, ¿cuántas cosas puede hacer la computadora? No, realmente son pocas las cosas. Lo que pasa es que lo complejo está en armar todo el sistema, ¿sí? Pero las operaciones son pocas y son muy sencillas, ¿sí? Y generalmente todas las hace la ARM. Ahí fíjense algún tipo de estas operaciones o de grupos de operaciones. Está la carga, ¿sí? El almacenamiento, o sea, la diferencia es una es traer la instrucción o traer el valor de una variable hacia la memoria y otro es depositar el valor de un resultado en la memoria. Esa sería la diferencia entre load y store. Y las operaciones pueden llegar a ser cualquiera de las operaciones matemáticas o lógicas que haga la ALU. También puede hacer saltos, ¿sí? Estas son las 4 operaciones, un ejemplo de 4 operaciones, pero hay bastante. Y bueno, las operaciones van de la memoria a los registros, a la ALU y de vuelta. Es lo único que se hace, ¿sí? Entonces constantemente el CPU está haciendo eso, está haciendo el juego de traer instrucciones de memoria, decodificarlas, ponerlas en la ALU si hace falta, devuelve el resultado de la ALU en algún registro, lo devuelve a la memoria. Y eso es sencillo lo que hace, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? Porque ahora vamos a pasar de... Profe, ¿Sí? hay chicos que quieren que lo acepte, si puede. Bueno. Profe, ¿qué operación, por ejemplo, no necesariamente iría a la ALU? Por ejemplo, un salto incondicional, supongo. Por ahí hay saltos que uno dice, bueno, si el siguiente número es positivo, o si es negativo, o si es cero, que salte. Si el resultado de la siguiente operación es positivo, que salte. Bueno, pero puede haber operaciones que directamente sea un salto incondicional. O sea, se salta directamente, entonces no hace falta ir a la ALU. Directamente cuando se decodifica la instrucción, se actualiza el program counter y no va a la ALU. Traten de entrar, acuérdense de tratar de entrar más temprano. Así no quedan esperando. Bueno. Estamos acá. ¿Alguna duda? ¿Está respondido eso? Sí. Yo, Sí, sí. yo tengo una duda, ¿puede ser? ¿Sí? Cuando el CPU copia la información del main memory, digamos, bueno, la saca, la copia o directamente la extrae y después la devuelve. Em, generalmente cuando las instrucciones están en la memoria y no se van a borrar de la memoria, si es lo que decís. Y entonces, cuando lo toma la instrucción y la pone. Porque en realidad uno no sabe si después, por cómo sea el programa, va a volver a pasar por las mismas instrucciones. Porque puede pasar. En una estructura repetitiva que lo va a estar haciendo constantemente, va a tener que volver a hacer las mismas instrucciones. Entonces no la puede sacar. La tiene que copiar. O sea, Y hace una después, ¿qué copia. hace? La borra, digamos. No la borra. Cuando-
No, no se borra hasta que, es más, en realidad después lo vamos a ver esto. Bueno, no es que lo vamos a ver, sino que lo vamos a discutir. Cuando ustedes cargan un programa en la memoria, queda en la memoria, ¿sí? Y mientras que ustedes están usándolo, el sistema operativo protege esa posición de memoria de otros programas que puedan andar dando vueltas por ahí, ¿sí? O sea, nadie puede tocar su programa. Ningún otro programa puede meterse con la memoria donde están ustedes, ¿sí? Eso lo protege el sistema operativo. Después, lo mismo para ustedes. Ustedes cuando sus programitas no van a poder pasarse de su cerco, digamos, de memoria, ¿no? De hecho, eso nos va a pasar. Nosotros vamos a tratar de, sin querer, nos vamos a equivocar y vamos a tratar de leer memorias que no nos corresponden y el sistema operativo nos va a cortar, nos corta el programa directamente, ¿sí? Nos apaga el programa. Entonces, y lo mismo pasa para el otro, o sea. Eso está protegido. Ahora, cuando el programa ya no se usa más, cuando el programa termina, el programa, la memoria, no hay, digamos, no hay un garbage collector que va recorriendo todo y va diciendo, ¿este programa de qué es? Ah, no, este no sirve más, bueno, lo borro. No tiene ningún sentido, porque cuando yo cargue otro programa, va a ir y se va a pisar directamente. ¿Sí? Entonces, después eso va a ser un problema, porque, ¿qué pasa? Nosotros vamos a crear variables y cuando las ponemos en algún lugar, si antes hubo un programa ahí, que ya no es más, y quedó basura. ¿Sí? Entonces muchas veces nos van a pasar que las variables van a tener basura dentro. ¿Y qué es esa basura? Y programas que ya no están ejecutándose más, nadie los borró, quedaron en memoria, el sistema operativo ya liberó esa memoria, cualquiera lo puede ocupar, entonces viene otro programa, se para ahí justo, y entonces cuando nosotros decimos, che, ¿qué hay en tal variable? Y nosotros, si no le cargamos ningún valor y leemos el valor que tiene esa variable, va a traer justo el pedacito de esa memoria que casualmente o no puede tener algo. ¿Sí? Y puede tener cualquier cosa, no lo podemos controlar. Entonces, los programas cuando se terminan de usar, nadie los borra. Quedan ahí, quedan en memoria. Se libera, cuando uno dice se libera es como que le sacamos el candadito y ya cualquier programa, si es necesario, puede ir y ocupar ese lugar. Pero nadie los borra. ¿Se entiende? El programa queda. O sea, los datos quedan. Pero para dejar, entonces el caché, por ejemplo, hace una copia de la memoria y después la... El caché, casi prácticamente con cada lectura, se va a ir cambiando. ¿Sí? Cuando ustedes tienen su programita, tiene una matriz muy grande, por ejemplo, y ya van a ver que ahora que lo que va a pasar es que su programa es suspendido un ratito y entra otro programa. ¿Sí? En ese ratito que el programa no se está ejecutando, todo, incluido la memoria, la parte de la caché, salió, ya la está ocupando otro programa. ¿Se entiende? Y así, cuando usted termina su programa, cada vez que se hace una lectura, en la memoria, en realidad casi que se reescribe la memoria caché. Siempre. ¿Sí? Cada vez que se hace una lectura en la memoria, se renueva la caché. Entonces, por eso ustedes tienen que tratar de acertarle a la memoria caché, digamos. ¿Se entiende? La memoria caché, cuando usted se borre su programa, tampoco nadie se va a preocupar para borrarla. Porque se va a borrar eventualmente toda cuando se hagan más lecturas, cuando se hagan más lecturas desde la memoria principal. Es como que es un sistemita aparte. La caché usted no la tienen que manejar, se maneja solo, está todo hecho por hardware eso, o por programitas que ya están escritos y están fijos en la memoria. Ustedes no tienen que hacer nada con la caché. Ustedes lo único que pueden hacer por la caché es tratar de escribir programas para acertarle a la caché. O sea, no generar lo que se llama caché misses. O sea, que ustedes vayan a buscar memoria y no estén en la caché. Entonces, ¿qué hace el sistema? El sistema solo, el hardware, trae la memoria a la que ustedes están haciendo referencia. ¿Sí? Eso se hace solo. Usted no lo tiene que hacer. Pero, por eso les decía, tienen que ser caché friendly sus programas. Pero tampoco va a ser ahora ese nuestro problema. Ahora nosotros vamos a escribir nada más que es programa. Pero está bueno que ya lo vayan conociendo. ¿Sí?
Nosotros no nos va a interesar hacer ningún programita que digan, ah, sí, esto funciona para mejor o funciona peor para la caché. No es asunto de esta materia. ¿Se entiende? Simplemente tenían ustedes que saber cuál es la estructura jerárquica de... O sea, qué es la caché, para qué sirve y cuál es esta jerarquía de memoria. Eso es lo que usted tiene que saber hoy y para este año. ¿Estamos? El resto de aprender cómo funciona está re genial, pero no entra en el examen. ¿Estamos? ¿Alguna otra duda? Igual. ¿Continuamos? No, profe. Dale. Bueno, ahora vamos a ver algo sobre los sistemas operativos, ¿sí? Pero la idea de los sistemas operativos, la idea principal, es que nosotros, imagínense lo siguiente. Ahora nosotros vamos a ver cómo hacer una impresión en pantalla, ¿no? Capaz que hoy vemos algo, pero en la unidad 3 vamos a ver cómo hacer los printf. Cómo hacer impresiones en pantalla, desde C. Pero imagínense que nosotros no vamos a ver, yo no les voy a empezar a explicar cómo hacerlo en mi monitor, prendiendo los bitsito por bitsito, cómo se hace en mi monitor. Porque encima, si fuese así, tendríamos que hacer eso para todos los tipos de monitores, para todos los tipos de placas que haya, tendríamos que aprender a hacer eso, ¿sí? Entonces es algo que no terminaríamos nunca más. Y aparte podríamos hacer re pocos desarrollos y avanzaría re poco la programación. En cambio, para eso está el sistema operativo, ¿sí? La idea del sistema operativo es que nosotros podamos decir, che, quiero imprimir por pantalla tal cosa, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos nuestro programita y tenemos el hardware que queremos usar. Entonces, y en el medio está el sistema operativo, ¿sí? El sistema operativo implica muchas cosas, ¿sí? Implica muchas cosas el sistema operativo. Pero nosotros al sistema operativo le decimos, che, quiero imprimir por pantalla. Y depende de cuál sea, cómo lo haya instalado y cuál sea mi hardware, el sistema operativo sabrá cómo imprimir, ¿sí? ¿Cómo lo va a hacer? Con el kernel que ya vamos a ver algo. Digamos, cada hardware, cada pedacito de hardware que nosotros tenemos, tiene un driver, o sea, una manera de comunicarse con ese hardware, ¿sí? Entonces, ese driver, todos esos drivers están en el kernel. Nosotros generalmente vamos a trabajar sobre el kernel del Linux. Entonces, cada uno de esos drivers está en el kernel. Y después arriba están todos los programitas y las bibliotecas del sistema operativo que usan el kernel. Y después por arriba están los programas que hacemos nosotros que mandamos a llamar a todas esas, a todas esas bibliotecas. Todo eso ya lo vamos a discutir, pero eso es para decir, para que estemos de acuerdo a qué nos referimos con el sistema operativo. El sistema operativo es todo ese sistema que está, todo lo que hay entre nuestra aplicación y el hardware, ¿sí? Todo lo que hay ahí, ese sería el sistema operativo. Y en particular Linux, bueno, acá es más o menos lo que yo les decía, ¿no? Se usan servicios provistos por el sistema operativo. Eso es para cuidar el hardware sobre todo. Ahora ya va a describir un poquito más eso. Entonces, eso es. El sistema operativo tiene dos objetivos principales, ¿sí? Proteger el hardware. Porque, por ejemplo, si yo directamente pudiese, qué sé yo, escribir o cambiar una tensión determinada de algún pedacito del hardware, podría romperlo, ¿sí? Una tensión, mover, ¿no? El mito de poder, que antes había de poder mover el cabezal del disco un poquitito más allá, cosa de romperlo, bueno, eso obviamente no se puede, pero sí deberíamos poder proteger el hardware de uso indebido, ¿sí? Y sobre todo es proveer un mecanismo unificado para manipular, dice, diferentes tipos de hardware. Es lo que le decía hoy del printf, ¿sí? Si yo quiero imprimir algo por pantalla, la idea sería que yo no necesite conocer cada uno qué monitor tengo. Yo les mando un hola mundo que imprime algo y ustedes deberían poder reproducirlo en su computador, ¿sí? Hay que compilarlo, ¿sí? Y usted tiene que tener un sistema operativo que tenga esas funciones.
Pero si ustedes tienen Linux, Windows, cualquier otro sistema más o menos moderno, va a funcionar, ¿sí? Porque todos tienen el mismo tipo de acceso a hardware. Entonces, para proteger y para poder unificar todo esto, el sistema tiene 3 abstracciones, que son las que estaban dibujaditas ahí. Estaban acá, ¿sí? Más o menos esto. Las abstracciones son los procesos, ¿sí? La memoria virtual y los archivos. Y ahora vamos a describir cada uno. Esas son abstracciones que tiene el sistema, hace el sistema operativo para poder cumplir esas 2 funciones que tenía. Entonces, el proceso es una abstracción que hace creer a cada programa que es el único que está corriendo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos un programita corriendo, ese programita no sabe que existe otro programa, ¿sí? No tiene comunicación, no tiene nada. Es como que es un proceso individual y no existe nada más en el mundo. Es solo él, ¿sí? Entonces, esa es una abstracción que crea el sistema operativo. ¿Qué pasa? Incluso nosotros podemos a ese proceso suspenderlo. De hecho, el sistema operativo hace eso constantemente, ¿sí? Yo estoy hablando con ustedes por el Zoom, mi computadora está andando, si llega a surgir algo, está recibiendo mails, está recibiendo mensajes de chat, ¿sí? Tengo un montón de cosas en las que estoy trabajando, que las suspendí un ratito para hacer esto, ¿sí? Y todos esos procesos están detenidos, ¿estamos? Todos esos procesos están detenidos por ahora. Cuando yo empiezo a trabajar en ellos, vuelven a la vida, ¿estamos? Y hay muchos procesos que uno parecería que corren en simultáneo, pero en realidad no lo hacen. El sistema operativo constantemente está suspendiendo procesos, los manda a dormir, trae otro proceso, lo sigue ejecutando. Cuando llega un momento, los manda a dormir, trae otro y así, ¿sí? Incluso tenemos más procesos, tenemos muchos más procesos que núcleos, porque por ahí uno puede llegar a pensar, bueno, yo tengo 8 núcleos en mi computadora, bueno, entonces eso quiere decir que podría hacer 8 cosas a la vez. Y no, podemos hacer muchas más, ¿sí? Esa ilusión que vendría a ser, que podríamos decir que tiene el programa, de que es el único corriendo en la computadora, ¿sí? Es la abstracción del proceso, ¿sí? Y se dice que corren concurrentemente. Concurrente, cuando algo corre concurrentemente, se refiere a que puede ser suspendido, ¿sí? Puede ser suspendido un ratito y después vuelto a la vida. La memoria virtual, por otro lado, es una abstracción parecida, pero es como que genera un espacio de memoria virtual para que el proceso crea que toda la memoria es para él, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, entonces tenemos el proceso que cree que es el único corriendo en la computadora y la memoria virtual, que es un espacio de memoria que el proceso cree que es solo para él, ¿sí? Entonces hay como un espacio de memoria chiquitito que uno dice, listo, yo tengo toda la memoria para mí. Incluso tiene todas las posiciones correlativas, todo, cosa que en realidad por ahí no sucede. Por ahí sucede que tenemos un pedacito acá, un pedacito allá, un pedacito allá, pero es como que está físicamente, pero está todo mapeado para que virtualmente se tenga acceso a toda la memoria de forma continua, ¿sí? Bueno, la memoria virtual tiene áreas específicas, que eso lo vamos a ver más adelante. Y la tercera abstracción que tenemos, o sea, tenemos procesos, memoria virtual y archivos, ¿sí? Los archivos es una abstracción para hacer que todo en la computadora, sobre todo en Linux, todo sea un archivo. Todas las entradas, salidas son modeladas como si fuesen archivos, ¿sí? O sea, el teclado está modelado como un archivo, la salida, la pantalla, obviamente los propios archivos, pero incluso
si tenemos sonido, si tenemos hasta incluso internet, ¿sí? El cable de red, todo lo que entra por la red, está todo, absolutamente todo lo que entra y sale es un archivo, está modelado como un archivo. ¿Sí? Entonces, hacer eso nos facilita una cosa, que nosotros tenemos una sola forma de acceder desde las aplicaciones, ¿sí? Directamente abrimos, leemos, escribimos y cerramos archivos. ¿Se entiende? Después, cuando nosotros vayamos en profundidad, bueno, cada uno de los tipos de archivos tendrá su forma de trabajo, ¿sí? Pero que todo sea un archivo, modelar todo como un archivo, es una ventaja en cuanto al funcionamiento, ¿sí? Desde las capas más altas. Bueno, ahí está explicado eso: teclado, disco, pantalla, cámara, etcétera. Son todos archivos. Todos archivos. Bueno, sistema operativo. Windows, Mac OS, digamos, y los derivados, todos los de Apple, digamos. GNU Linux y los derivados. Puse Android como para aclararlo, pero ¿qué pasa? Android es un derivado de Linux. Todos los que usan un teléfono con Android, adentro está corriendo Linux ese teléfono. Y bueno, hay muchos otros sistemas operativos, pero que algunos lo irán viendo más adelante en la carrera y otros no. Pero principalmente son estos los más usados. ¿Alguien se acuerda ya de otro? No, está Windows y derivados también. Hay algunos teléfonos que tienen algunos intentos de Windows. ¿Nadie se le ocurre ningún otro sistema operativo? ¿Podría contar el sistema operativo que tienen los iPhone? O sea, sería un derivado del Mac, ¿no? Del Mac OS. Claro, esa era la duda. Sí, creo que es un derivado de... Que ojo, vamos por otro lado. Linux, o sea, el GNU Linux y el Mac OS son primos hermanos, ¿no? Todo lo que es Mac está tomado de un sistema llamado Unix. Un sistema que no existe más, en el cual está basado también Linux, ¿no? Entonces, cuando a los que tienen Mac, si alguien tiene Mac, van a ver que si abren una terminal, muchísimos de los comandos que usa Linux los pueden usar en las Mac. ¿Por qué? Porque está usando ahí la parte de Unix, digamos, que insisto, que es un predecesor en común. Entonces, todo lo que es el Mac deriva del Unix y, bueno, obviamente el Linux también. Nosotros, ¿qué es lo que pasa? Yo siempre les digo, a Windows no nos interesa, pero no nos interesa no porque seamos talibanes, que decimos no queremos nada de Windows. La verdad es que por más que querramos usar Windows, por más que consideremos equivocadamente que está bueno, no podemos ver cómo está escrito, ¿sí? No podemos ver cómo está escrito. Y si nosotros estamos aprendiendo programación, lo que nosotros necesitamos es leer código, ¿sí? Y Windows tiene la característica de que es cerrado. Y el Mac OS también es cerrado, ¿sí? No tiene su código abierto, ¿tá? En cambio, el GNU Linux sí tiene el código abierto. Todos los programas, o la gran mayoría de los programas que son de Linux, nosotros podemos bajar el código fuente, leerlo, modificarlo, compilarlo y seguir usándolo, ¿sí? Todo lo que está dentro de la computadora. Entonces, eso es muy útil desde el punto de vista de nosotros que estamos aprendiendo a programar. Y obviamente que al principio si nosotros estamos aprendiendo a programar y el Linux es un sistema operativo, imagínense que hay una gran diferencia de conocimiento necesario desde aprender a programar hasta ser un sistema operativo. Obviamente que en muchos casos vamos a estar re perdidos.
pero si nosotros queremos, podríamos leer partecitas del sistema y entenderlo. Incluso bajar un programa a ver que tiene algún error, por qué me está dando tantos problemas esto, entonces nosotros podríamos abrirlo el programa, compilarlo, o sea, modificarlo y compilarlo y ver si funciona o no, si arregla o no nuestro error. Entonces, por eso es importante en nuestra carrera el Linux. Bueno, GNU Linux, siempre lo van a ver así escrito, no siempre, pero esta supuestamente es la manera correcta, GNU/Linux, ¿sí? GNU es el sistema operativo y Linux es el kernel. ¿Está? Yo cuando les decía que teníamos el sistema operativo, es todo lo que hay desde el hardware hasta las aplicaciones en el medio. Pero entonces hay un montón de bibliotecas, para trabajar con los drivers, ¿sí? Y es como que si los drivers es el kernel, que es Linux. Linux vendría a ser que es un paquetito, un programita que tiene todos los drivers o que carga todos los drivers que maneja el hardware. También por eso es tan importante el kernel para nosotros, porque nosotros después vamos a escribir cosas, durante nuestra carrera vamos a escribir cosas para que usen el hardware. Entonces, nos tendríamos que llevar mucho mejor con la parte de Linux que con la parte del resto del sistema operativo. ¿Sí? Bueno, el GNU es una colección de programitas que usan justamente el kernel. ¿Sí? Hay muchos programitas, cuando nosotros usamos el GCC para compilar, es parte del GNU, bueno, el glibc, si la computadora está prácticamente andando es porque está el glibc. Esta es una biblioteca que se comunica con el kernel muy directamente. El bash, cuando tenemos así no sé si voy a arrancar esto, que ustedes me van a ver usarlo todo el tiempo, esto se llama bash, ¿sí? Es una consola en donde yo voy a trabajar. ¿Sí? Acá vamos a ver programitas. ¿El bash tiene que ver algo con los batch? BATCH. ¿El bash tiene algo que ver con los batch? ¿Con los batch? No sé. Comando estaría bueno. ¿Sí? Un CD, LS, eso, ahí lo. Bueno. Bueno. ¿Cómo los comandos LS? Sí. ¿Quieren que charlemos todos? Sí, los comandos del bash son, por ejemplo, sí, ls, cd, como es cd para cambiar directorio, cp, ya los vamos a ir viendo y vamos a ir aprendiéndolos. Pero, por ejemplo, cuando yo quiero hacer el archivito el hola mundo, .c, a ver si existe ya acá. No. ¿Sí? Cuando hagamos en C, esto es bash. ¿Sí? Todo esto está corriendo en bash. ¿Estamos? Ya vamos a volver sobre eso. Bueno, acá está lo que alguien había dicho. cat, ls, rm, todos esos programitas que están corriendo dentro de bash, que en realidad no son bash. Es como que el bash es una terminal nada más. El bash es simplemente la terminal, un programita que está escuchando desde el teclado para ver qué es lo que hace. Bueno, después están este conjuntito de programitas que pueden correr en el bash justamente. ¿Está? Ya lo vamos a ir viendo. Bueno, los que tienen instalado Linux, eso que ustedes ven, lo que se ve, esas ventanas lindas, son es el Gnome. ¿Sí? Yo no lo tengo eso. Yo tengo algo más feo. Bueno, etc. Después, la otra partecita es el Linux propiamente dicho, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Y por qué yo no veo los pedidos de ustedes? ¿Lo ven? ¿O se lo piden por otro lado? Lo piden por WhatsApp. ¿Y por qué no piden por Telegram? Así yo lo veo. No sé. Van a renegar. No es una mala idea. Pídenlo por Telegram, porque yo tengo abierto el Telegram y yo lo estoy viendo. Aparte seguro se cae menos que el WhatsApp. Bueno. El Linux. El Linux es un programita, un kernel,
justamente para manejar hardware, ¿sí? Que fíjense que empezó hace, ¿cuánto ya? 30 años. 30 años. Por un finlandés que se llama Linus Torvalds, ¿sí? Y cuando arrancó, hay errores. Me parece que toda en esta parte no le puse a ningún línea, le puse tilde y me pone muy mal. Después lo voy a arreglar. Cuando empezó era de 10.000 líneas, más o menos 10.000 líneas de código, ¿sí? Y manejaba, creo que era para trabajar con las computadoras, la 386 o algo así que habrá habido en esa época, ¿sí? Bueno, fue creciendo, tuvo mucho éxito y empezó a usarse muy masivamente, ¿no? Y bueno, al día de hoy tiene más de 25 millones de líneas de código. 25 millones de líneas de código. Y 19.000 desarrolladores. ¿Cuál es? Por el tema con Linux es que cualquiera, primero que tiene desarrolladores fijos, ¿no? Estables, pagados por otras empresas generalmente. Pero cualquiera de nosotros puede escribir, puede arreglar algo, puede escribir algo para el kernel y publicarlo, ¿sí? Tiene toda una jerarquía, una metodología para publicar, para poder participar en el kernel, pero existe y la gente lo hace, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo mi computadora, yo tengo una computadora muy nueva, supónganse que listo, recién salió de una computadora, el kernel trabaja con la mayoría de las cosas de mi computadora, pero por algún motivo no trabaja con, qué sé yo, una cámara que es muy nueva, o el micrófono, qué sé yo. Entonces mi computadora no anda. Entonces, si yo tengo acceso al kernel de Linux, me fijo, si yo tengo conocimiento sobre el hardware, me fijo qué es lo que pasa que no están dando. Capaz que puede ser que hay justo un if que está mal, que se podría arreglar y podría ser que también funcione para mi máquina, como todas las demás. Entonces yo hago esa modificación, escribo el parche, ¿sí? Envío el parche y le digo, che, para tal máquina, en esta situación, en estas condiciones, esto falla. Si se escribe este parchecito, si se pega este parchecito al kernel, andaría también el kernel para la computadora esta super nueva que tengo. Que seguramente van a empezar a tener, más gente va a empezar a tener. Y entonces, se aprueba ese parche, si no rompe nada de lo anterior, y si no rompe nada de lo anterior, y de verdad funciona para los que tienen esa computadora en esas condiciones, listo, se agrega ese parche al kernel, y el día de mañana cuando se actualice el kernel, va a venir ya con ese parche y todas las otras máquinas que sean iguales van a poder funcionar de la misma manera. Entonces, en esa forma de participar así, que cada uno dice, che, pero esto está andando mal, es como, primero, ha crecido tanto y es tan bueno, porque como hay mucha gente que lo está viendo y hay mucha gente que lo está arreglando, en ese caos que usted dice, no, pero eso no podría andar nunca, bueno, al contrario, o sea, milagrosamente, anda mejor, porque hay mucha gente viéndolo y hay mucha gente prestando atención a muchos detalles. Entonces, imagínense, más de 19.000 desarrolladores que están viendo las partes del código. Y capaz que si ustedes se fijan, los que de verdad tocan la parte principal de Windows, capaz que no llegan ni a 500, ¿sí? Entonces, como que hay muchos más ojos viendo y prestando atención a posibles errores. O sea, mientras más ojos haya viendo el código, más probable es que se encuentre un error, ¿sí? Esa un poco es la filosofía de Linux. Que todos puedan verlo y así es más probable que salte algún error. Me clava el Linux. Gracias. Bueno, eso sí, lo que sí es el proyecto de software más grande de la historia. El problema que yo tengo me parece que es la memoria RAM. O sea, tengo algo que me está consumiendo mucha memoria y es posible que sea el Zoom. Bueno, insisto, son hace 30 años que se está desarrollando este código y sigue creciendo y se sigue manteniendo. Entonces, sí, es el proyecto de software más grande de la historia. Bueno, y lo que le quería mostrar ahora era más o menos cómo corre un programa, ¿sí? Con todo lo que vimos hasta ahora. ¿Alguna duda hasta acá? Yo sé que sí, tiene muchas dudas.
Yo sé que tiene muchas dudas y nadie quiere hablar. Ah, aquí hay un error, dice edición 11 y no es la edición, creo que la del 2015. No importa. O sea, otra cosa para corregir. ¿Dudas? ¿Preguntas? Si tienen dudas, anímense. Esta parte es más linda. Es más charlada. Después van a venir más heavy. Bueno, continuamos aquí. Nadie pregunta. ¿Qué pasa si nosotros, por ejemplo, queremos correr un programa? Cuando nosotros, lo que yo les decía de que estaba acá, esto. Acá. Este es el bash. Está abierto el bash. Está aparentemente suspendido el programa, pero en realidad está esperando, el programa está esperando que yo ingrese algo, ¿sí? Que yo ingrese algo por teclado. Voy a escribir un hola mundo para que ustedes lo vean. Ya lo vayan viendo. Sí, hola acá. Che, está muy lenta mi computadora, en serio. Cuando veamos esto, cuando veamos C, van a poder escribir esto, van a verlo y lo van a ver miles de veces. Este es un programita de C que lo único que hace es imprimir un hola mundo. Ya lo vamos a ver más adelante. Lo vamos a compilar también. Listo. Que aparezca eso, es que alguien está pidiendo entrar, no. Bueno. Entonces, el sistema operativo acá, o el bash, está esperando que yo ingrese algo. ¿Qué es lo que yo voy a ingresar o qué es lo que ustedes van a ver? Yo directamente voy a tratar de ejecutar el archivo que recién hice, ¿sí? Entonces escribo, pum, enter, hola mundo. Dicen, genial, listo, fue muy aburrido, listo la clase. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando yo hice eso? ¿Sí? ¿Qué fue lo qué está corriendo en la computadora para que haya pasado eso? Primero que nada, el a.out está guardado en el disco, ¿no? Si yo busco por ahí, está guardado en el disco en algún lugar. ¿Estamos? Tendría que... Se podría buscar a ver dónde está. Pero está acá, en este lugar, en este directorio que yo tengo acá, está el a.out. ls es el comando para listar todos los archivos que hay en un directorio. Acuérdense, están los archivos y los directorios, que deberían ser como las carpetas de Windows, se llaman directorios. Y adentro de este directorio, que se llama PWD, es un programita para que me dice dónde estoy, yo estoy ahí, en este lugar, hay un montón de archivitos, y además está el hola, el a.out, que es el que yo ejecuto cuando hago esto. A.out, hola mundo. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Está el bash corriendo, esperando que yo ingrese algo por el teclado. ¿Sí? ¿Alguien preguntó? No. ¿Dónde está? Acá. Entonces, está en realidad el bash esperando que yo ingrese algo por teclado. Entonces, cuando yo empiezo a... Fíjense que acá dice que hay un hello ejecutable en el... guardado en el disco. Vamos a llamarle hello. gcc, hola. Y vamos a llamarle al archivo para que sea igual al... Ahí está. Entonces yo ejecuto ahora hello y es hola mundo. Ahí está. Ahí funciona. Entonces hay un archivito que se llama hello que es ejecutable, está guardado en el disco, ¿sí? En algún lugar. Bueno. Entonces, el bash está esperando que yo ingrese por teclado qué programa quiero ejecutar. Pero acuérdense que el bash es un programita y el programita tiene que... no funciona así nomás. Entonces, acuérdense que son todos archivos, qué sé yo, ¿y qué va a pasar? Y bueno, vamos a ir... de alguna manera van a ir entrando todos los caracteres que yo vaya escribiendo, van a ir y se van a guardar todos en el registro, en un registro, ¿sí? Todos los caracteres
se van a ir guardando en los registros. Cuando se termine de escribir el hola, ¿sí? Cuando se termine de escribir el hola, o sea, yo escribo, el hello, en realidad no es así, sino que es así. Cuando yo termino de escribir el hello y le doy un enter, ¿sí? Ahora le voy a poner el enter. ¿Dónde estoy? Acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Se van a ir guardando letra por letra, se van a ir guardando en el registro. Entonces después, desde el registro, se va a escribir el pedacito de palabra completo en memoria. Y hay un programita, el bash, va a decir, ajá, el programa que está escrito en esta dirección de memoria es el que hay que ir a buscar. ¿Sí? El hello, hay que ir a buscar el hello. Entonces, ¿qué pasa? Desde el controlador de disco se lleva el hello hasta la memoria. Y acá una parte que es un ahorro, no vamos y cargamos cada línea, no pasa por el registro cada línea, sino que es como que el IO Bridge automáticamente puede cargar el programa que manda el controlador de disco, lo manda directamente a la memoria. ¿Sí? Y entonces, de alguna manera, llega el código del Hello World ahí a la memoria. ¿Sí? Y ahí queda guardado el programita en la memoria. ¿Y ahora qué hace? Y bueno, ahora, como se está ejecutando el programita, cuando yo pongo el enter, ¿sí? Todo eso pasó ahí en el enter. Cuando aprieto el enter, desde la memoria se va trayendo línea por línea, ¿sí? Al registro. ¿Qué pasaba? Ahí se decodifica, ¿sí? Se decodifica y dependiendo de qué es lo que tenga que hacer, justamente qué es lo que hace, ¿no? Es muy gracioso. Pero claro, tiene que imprimir. Bueno, entonces hay un llamado al sistema que le dice, che, necesito usar la pantalla, ¿sí? Necesito usar la pantalla, ok, listo. Mándame los caracteres que son los que hay que imprimir. Bueno, listo. Entonces manda los caracteres y se termina imprimiendo en la pantalla el programita. Pero se fijaron que desde que yo ingreso acá, ingreso el nombre, no estamos hablando de ingresar el programa ni escribir el programa, ¿no? Esa es otra cosa también. Pero yo ya tengo el hello ejecutable en el disco y simplemente lo que hago es, desde el teclado, le digo a la computadora cuál archivo quiero ejecutar. Eso se hace en el bash. ¿Sí? Entonces, después desde el bash, también lo que se hace es ir a buscar el nombre del archivo y pedírselo, digamos, en algún lado está guardado dónde está. Y entonces el controlador de disco directamente lo carga en la memoria, a ese programita que yo le pedí. Y después desde la memoria, desde la memoria RAM se ejecuta línea por línea del hello code, porque ustedes acá lo ven y dicen hola mundo. Ahora te dicen, pero son 3 líneas nomás. Y bueno, pero el printf para poder escribir este programita, para poder escribir en pantalla esta frase, son muchísimas líneas de código, ¿sí? Y cada una de esas líneas de código tiene que ejecutarse secuencialmente, como lo estábamos viendo. ¿Tá? Bueno, todas esas líneas de código de unitas van haciendo que se imprima el Hello World. Entonces ese más o menos es la ida y venida de un programita cuando se ejecuta. Entonces ahí volvemos al mismo programita. ¿Qué es lo que pasa? De vuelta, esto lo vamos a ver en la unidad 3 con mucho detenimiento. El programita que en realidad se llamaba Hola, no Hello, es el programa, es el código fuente se llama, ¿no? Ahí dice source code. Este es el código fuente. Es un código que es entendible por los seres humanos. O más o menos. Pero nosotros necesitamos que lo ejecute la computadora. O sea, que logre hacer que bit por bit se enchufen. Se prenda cada uno de los bitsitos que imprimen la H, la A, etc. Para eso hay que
tiene que pasar bastante desde esto hasta esos bitsitos, ¿no? Bueno. En realidad son distintas fases de compilación, que por ejemplo está el preprocesador, es la primera parte. Lo que hace el preprocesador es, fíjense que acá hay una línea que se llama include, ¿sí? Que estoy trayendo este archivo de cabecera, que es de una biblioteca, y lo estoy pegando acá, ¿sí? Si tuviese un comentario, después vamos a ver qué son los comentarios, también los reemplazaría. Entonces es como que el procesador hace una edición de texto, a nivel de texto, sin cambiarlo el archivo, o sea, me refiero a crear otro archivo nuevo, ¿no? Otro archivo nuevo. Pero que ahora va a tener todas estas partes, pero editadas. Por ejemplo, acá, este include lo que va a hacer es reemplazar por este archivo, ¿sí? Si llega a haber comentarios acá, los saca. Si hay llamadas a funciones, las pone, etc. ¿Estamos? Hay un montón de cosas de edición de texto, solo de texto, que hace el preprocesador. Y entonces, y eso va a ser ven que ahí dice, un archivo modificado, pero sigue siendo el archivo fuente. ¿Estamos? Y ahí recién va a entrar en juego el compilador. A ver, yo que tenía el machete, ¿qué es lo que hacía? Sí, el preprocesador modifica el programa original, agregando, quitando texto. ¿Sí? Es solo eso. Listo. Está bien. El compilador, el compilador, compila. Compilar significa, en este caso, traducir desde el archivo C a assembler. ¿Sí? Assembler, ustedes lo van a ver en cuarto año, es un lenguaje de programación muy, muy parecido ya al código máquina, ¿sí? Pero no es código máquina, pero es todavía entendible por algún ser humano muy picante por lo menos. ¿Sí? Ustedes lo van a hacer en cuarto año. Entonces, es como que cambia, el compilador hace una traducción de lenguajes, pasa de C a assembler, que es casi, ya está listo para transformarse en código máquina, el assembler. Los códigos en assembler son .s. ¿Sí? Bueno. Entonces pasamos de tener el archivo común y corriente, que era que es el C, a pasar a un archivo I, que es esto, pero editado de forma de se agrega texto, se saca texto, qué sé yo, que es lo que hace el procesador. Después está el compilador lo transforma en assembler, ¿sí? Cambia el código o sea, no mismo, sino que copia todo esto, todo desde el I, lo copia a 1.s y lo traduce a código de assembly. Y después sí, hay una parte que es el ensamblador, ¿sí? Que lo que hace es compilar desde el assembler a código máquina. ¿Sí? Lo transforma se llama código objeto, que ahora sí es comprensible por la computadora, ahora sí son esas instrucciones que se va a buscar a la memoria, se las decodifica, ¿sí? Y se las manda a la ALU si hacen falta o no. ¿Estamos? El ensamblador ya transforma, ya traduce ese código assembly a un código objeto. ¿Sí? Pero no es ejecutable todavía. No es ejecutable. Porque, por ejemplo, acá, el printf, en ningún lado yo escribí cómo se hace. Dijimos que el printf dependía mucho del sistema operativo, dependía mucho del hardware que yo tengo. Bueno, todo eso, cuando yo instalo el compilador, obviamente que se pone las líneas correctas, ¿sí? En algún lado el llamado al sistema operativo está hecho de manera correcta. Pero no es lo mismo el llamado al sistema operativo de Windows que el llamado al sistema operativo de Linux. Bueno, todo eso ya está instalado y usted no tiene que hacer nada, pero en algún momento hay que agregarlos a este programa. ¿Sí? Y el lugar y el momento de agregarlos es en el linkeador. ¿Sí? En el linkeador lo que se hace, justamente, crea un único archivo ejecutable, pero trae todo el código objeto que yo escribí, que en realidad no escribí, sino que el código objeto que resultó de lo que yo escribí, y lo junta con todos los códigos objetos de las bibliotecas que yo estoy usando. Por ejemplo, si estoy usando el printf, bueno, entonces necesito cómo está escrito para que funcione en mi máquina el printf. ¿Sí? Entonces trae el código objeto y lo pega y ahora transforma
en un único programa que ahora sí es el hello, que es el ejecutado. ¿Se entiende? ¿Se entiende eso? O sea, es medio... Sí. Entonces, todo esto, yo les dije que se podía hacer acá. Lo podemos ir viendo. Por ejemplo, ahora no me acuerdo cómo era para, creo que era el menos i, ¿será? A ver. No era unrecognized. Vamos a leer cuál era para el GCC para la primera parte. Bueno. Preproceso, ahí está, con la E mayúscula. ¿Todo? Entonces ponemos GCC. Ah, pero ya, ahora me acuerdo qué era lo que yo quería hacer. Ahí está. Fíjense, esto es lo que resulta. Esto es lo que resulta de haber cambiado el archivo. ¿Sí? Todo esto es la salida del archivo. Esto porque está pegándole el include stdio.h. ¿Ven? Entonces este es el código nuevo que hace el compilador. ¿Sí? Porque en realidad está pegando el stdio.h nada más. Y al final tendría que estar el printf mío. No, acá está. Al final está mi archivito. O sea que todo esto es del include. Todo esto que está acá marcado, todo esto, está adentro del stdio.h. ¿Sí? En este caso, a ver, vamos a... Por ejemplo, ustedes después van a poder hacer esto. Hay un comando de preprocesador que se llama define, que ustedes le ponen una variable, que puede no una variable, una constante. Entonces, en todos los lugares en donde esté esta constante, se las va a reemplazar por 100. Y el reemplazo ese lo hace el preprocesador. Hace tiempo lo que estamos viendo, ya lo vamos a ver mucho en la unidad 3, ¿sí? Pero quiero que vean cómo va a ser el reemplazo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el preprocesador? Cuando ve la palabra include, ¿qué va a hacer? Va a traer y va a incluir en este mismo archivo todo lo que tenga este otro archivo, stdio.h. Ya veremos por qué lo hace. Esta también es una directiva de preprocesador que lo que hace es crea esta constante simbólica y ahora, a partir de ahora, los n mayúsculas siempre valen 100. ¿Sí? Entonces quiere decir que cuando yo acá hago esto, es lo mismo que haber puesto 100. ¿Estamos? Es lo mismo y se va a imprimir un 100. Esto debería imprimir el 100 o la mundo. Perfecto. Pero cuando yo salgo y a ver, y imprimo de vuelta esto, ahí está. ¿Lo ven? ¿Vieron cómo cambió? El preprocesador me cambió en todos los lugares donde estaba la n, cambió por un 100. ¿Lo ven? Esta es la salida del preprocesador. Este vendría a ser el archivo i. Directamente lo cambió, no existe más. Aparte, miren que no está más, borró el define, no está más, y cambió todos los n que había por el 100, que yo le dije que eran equivalentes. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Eso es lo que hace el procesador. Copia y agrega texto, o por ejemplo, a ver si... recién veo el mensaje del Chrome OS. Sí, Chrome OS, pero el Chrome OS capaz que es algún derivado también del link. Puedo llegar a colgarme. Traten de hablar. Si yo hago un comentario, estos son los comentarios. Vamos a ver si sale o no. Lo compilo de vuelta. Ahí está. Ahí lo borró, ¿vieron? ¿Por qué? Y porque el comentario no sirve para el comentario no sirve para el programa en sí, entonces lo saca. Todo eso hace el procesador. O sea, el procesador agrega, quita o cambia texto, ¿sí? Para que quede más claro para el programa que le sigue, que es el
vendría a ser el compilador, estrictamente hablando, que es el que va a hacer la traducción de C a assembler. Para ver el C a assembler hay que poner la S. ¿Sí? Todo esto ustedes lo van a ver, para empezar, ustedes lo vamos a ver con más detenimiento también en la unidad 3, pero lo mejor de todo es que no va a hacer falta todo esto, porque se hace automáticamente. Pero les quiero mostrar cómo son todos los pasos. Entonces, si ustedes ponen en el S, va a crear un archivo que se va a llamar hola.s, ahí está. Ahí está. Y este es acá está el hola mundo, en algún momento lo dejó guardado, ¿sí? Este programita en assembler. Esto es assembler. ¿Sí? Esto es assembler y ustedes lo pueden compilar a esto y ver el assembler. ¿Sí? Esto, aparte ustedes en cuarto año van a escribir así de feo, perdón, pero van a escribir esto, van a aprender a escribir esto. Que para mí es horrible, pero bueno. Ya lo van a aprender. Y después, obviamente, ya no tiene mucho sentido, pero los códigos objetos sí se hacen, pero se hacen con el GCC -C, ¿sí? Eso les va a crear un hola.c. ls, hola, ahí está. Perdón, el hola.o, eso que yo les decía, ¿sí? El hola.o no corre por sí mismo, ¿sí? El hola.o no corre por sí mismo. No anda así solo. Lo que hay que hacer es compilarlo después. Y el compilador, el LD, si ustedes se fijan acá, el programita que sigue es el LD, que transforma el O y junta con todos los O, y lo transforma en el único ejecutable. Para eso no hace falta, o sea, pueden usar el LD, yo no sé si no está el print definido, hay un montón de cosas que faltan, pero ya se puede hacer desde el GCC, sí se puede hacer. El GCC llama al LD, al programita que se llama LD, que es el linkeador, y él hace toda la magia. Vamos a ponerle el hola.o. Vamos a ponerle el hola.o y se llama hello, ¿no? Con menos o, le ponen el nombre que usted quiera. Hello. Y ahí quedó el 100. Menos mal que le puse ese 100 para que vean que no estaba haciendo trampa y no es el hola que había compilado antes, ¿no? Este es el 100 el que le modifiqué el 100. Ahí adelante. Bueno. Pero de vuelta, no hace falta ir haciendo todos esos pasos, directamente ustedes pueden poner desde el principio. Vamos a modificar. Vamos a modificar esto. Le vamos a sacar este comentario. Le vamos a sacar esto. Le vamos a sacar esto. Eso no. Vamos a sacar esto y le vamos a poner hola con mayúscula al mundo para que vean que sí es el archivo nuevo que estoy editando ahora. Todas las fases completas. Todas las fases. Desde el compilador. Desde el compilador, el preprocesador, compilador, ensamblador y el linkeador, todos se pueden hacer escribiendo simplemente SC, que es lo que vamos a hacer nosotros. Hola.c. ¿Sí? Dije que iba... Bueno, sí, si yo lo ejecuto así, puede ser el a.out. Hola mundo, fíjense que ahí está la M con mayúscula. Y ahora les voy adelantando algo. Si ustedes, cuando compilemos, primero que vamos a usar otro programita, vamos a usar van a poder usar el Sinja, que es un programita que ya les voy a subir un videito de cómo instalarlo, si tienen Windows o si tienen Linux. O van a poder usar el Genie, o van a poder usar, ustedes pueden usar el programa que ustedes quieran. Yo uso el compilador directamente GCC de la terminal porque a mí me gusta más hacerlo así, pero nada más. Ustedes pueden hacer lo que les sea más cómodo para ustedes. Si usan el compilador, para compilar, lo que tienen que hacer es poner GCC, que es el comando, poner cuál es el archivo que quieren compilar, ¿sí? Que en este caso era hola.c, ¿sí? Y con eso ya podría compilar. En realidad, eso me va a crear un archivo que se llama a.out. a.out. ls a.out, ¿sí? Ahí está. Lo voy a borrar. a.out. Con rm se borran las cosas.
No hace falta que lo aprendan, pero yo lo voy a ir haciendo para que ustedes vayan viendo. Si ustedes tienen duda, me dicen, ¿cómo hizo para borrar? El comando es rm. ¿Sí? Rm, yo borro el a.out, entonces ahora si lo vuelvo a buscar, ahí está. No existe el fichero directorio, ¿sí? Porque lo borré. Fíjense que es la misma línea que puse acá arriba, pero ahora no está más. Entonces, ahora compilo de vuelta y lo vuelvo a tratar de listar y ahí está. Y ahí sí está. ¿Sí? Ahora vamos a borrar de vuelta, pues no me interesa. Si yo no quiero ponerle a.out, porque a.out es el nombre por defecto que sale, pero yo le quiero poner otro nombre, lo que tengo que hacer es poner -o y le pongo el hello, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ahora no existe el a, no lo creó, pero sí el que sí creó es el hello. El hello sí lo creó. ¿Estamos? Y para ejecutar un archivo en Linux hay que poner .barra y el nombre del archivo. Y ahí lo ejecuta. ¿Estamos? Nosotros cuando... A ver, les voy a mostrar el Sinja. A ver, vamos a terminar lo de la clase. No se preocupen igual, la clase que viene, y no sé si me parece que... Ustedes ya empezaron en el práctico, empezaron con algo de numeración. A ver, algo de numeración de la unidad 2. Vimos cómo pasar de binario a decimal o octal o viceversa. Bueno, empezaron entonces con binario. Bueno, a partir de la clase que viene, nosotros vamos a ver toda la parte teórica subyacente de eso. Que es un poco envolante, la verdad. El Sinja. Déjenme que les muestre el Sinja. Este programita que ustedes van a usar para compilar. ¿Sí? Ya lo vamos a ir viendo. Acuérdense que en la tercera unidad lo vamos a ver. Vamos a ver todo. Crear un nuevo programa simple, un programa de C en blanco. Ok, listo. Esto es lo que van a tener ustedes. Acá le van a poder poner lo mismo, el printf de recién. Hola mundo. ¿Sí? Y este va a ser su lugar para trabajar en C. Que muchas veces es más cómodo esto que trabajar desde la consola. Y entonces simplemente ustedes van a escribir los programitas acá, ¿sí? Como acá yo lo hice. Encima ya me apareció la mitad escrita, ¿no? Lo único que tuve que escribir fue esta línea. Van a poner play y listo. Y dice, hola mundo. Solo abre la terminal, les muestra cuál es la salida, ¿sí? No tienen que escribir nada y cuando apretan una tecla vuelven a la pantalla donde están programando. ¿Sí? Este vendría a ser este es el Sinja. Este es lo que van a usar. Los que tengan teléfono vamos a usar dijimos que íbamos a usar el C-Coding o algo por el estilo. Bueno. Y acá directamente después para entregar los trabajos prácticos ponen guardar como y fíjense que se tienen que asegurar que sea un archivo .c, solo .c, entonces, y ese es el que lo guardan, lo mandan. ¿Estamos? Este es el Sinja. Es una pavada. Pero el Sinja, si ustedes se fijan, cuando compila, fijen todo lo que usa para compilar, ¿no? Esta es la línea que compila. GCC, menos show, column, no sé qué, menos F, no diagnostic, no sé qué, menos G. Está compilando el sin título. Acá, esta es la parte importante. Una de las partes importantes que dice menos W all y menos pedantic no, eso no importa. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Vamos a cerrar esto. Vamos a volver a donde estábamos antes. Ya les voy a subir el videito. No sé si yo les pasé el link de dónde bajarlo, pero bueno, les voy a hacer el videito para instalarlo en Linux y en Windows. En Linux, bueno, en Linux también en Windows también es re fácil, pero en Linux lo único que tiene que hacer es, ¿estamos ahí? Nada, lo descomprimen y después vienen a la consola y lo ejecutan, o le hacen doble clic. Yo, porque a mí no me gusta el clic, pero vienen y lo ejecutan en la consola y listo. Y si no, le hacen doble clic en la carpeta donde esté, en el directorio donde esté. Y en Windows más o menos que también, es más o menos lo mismo. Es un programita portable, o sea que tendría que, ustedes lo bajan la versión para Windows
y no se instala. Directamente ejecuten y chao. A lo sumo crea un archivito de configuración por ahí, cosa de ir a buscarlo siempre. Bueno, ¿alguna duda más? ¿Dudas? No, Lo que profe. yo lo que les estaba por mostrar era donde estábamos con el hola. Acá era, sí. El GCC. El GCC hay una opción que es W mayúscula ALL, o sea, W all es como que les va a dar advertencias, W de warning, all, ¿sí? Me advierte cualquier cosa que pueda llegar a pasar o que pueda llegar a estar mal con mi programita, ¿sí? Entonces el hola.c no tiene ninguna advertencia y me creó el archivo a.out, que es el que sale. Pero yo, por ejemplo, si me hubiese olvidado de poner el return, ¿sí? Se pone medio... Hay otro comandito que se llama std, que es el estándar en el que vamos a compilar, que ponemos C99. Y hay otra cosa que yo le pongo que es pedantic errors. Esto es lo que van a ver que son todas las cosas que yo pongo. Y el otro era pedantic error. Y el otro era... no sé. ANSI. No, ANSI se crea así. Ahí está. ¿Sí? Y ahí con todas esas cosas puestas, ahí me dice, ajá, te olvidaste el return. Esto es un mensaje que quiere decir, te olvidaste el return. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el estándar dice que hay que escribir el return cuando una función es int. Ya lo vamos a ver eso. .c. Eso porque faltaba este return. Return 0. Vamos a salir. Compilamos de vuelta con el mismo. Haciendo para arriba las flechitas en Linux, en Windows también, en la consola de Windows también, haciendo para arriba, buscan los comandos que ya ejecutaron. Y ahí no me da ningún error. ¿Listo? Ahora sí. Bueno. ¿Dudas hasta acá? Con esto vimos toda la unidad 1. Vamos a ver si tenemos... ¿Alguna duda de la unidad 1? No es difícil, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tienen que saber ustedes de la unidad 1? ¿Qué es lo que ustedes tienen que saber para el examen? Bueno, obviamente que tienen que saber cuáles son cuáles son las partes de la computadora, más o menos para qué sirve cada una, como está explicado acá, ¿sí? Los tamaños de los elementos, ¿sí? Esto va, esto también, pero lo van a terminar viviendo ustedes, no hace falta ni que lo estudien. Bueno, por eso todo lo que hace cada uno, que son los registros, ¿sí? Esto es re importante. La memoria, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve la memoria caché? ¿Y cuál es la jerarquía de memoria de esto? Pero esto de cajón que entra en el examen. Si quieren jugarse a estudiar una sola cosa de unidad, es esta pirámide. Y bueno. Después, todo lo otro, todo el resto de las cosas, tienen que saberla, pero digamos, tienen que saberla nada más. ¿Sí? Todo esto, la jerarquización esta también, esto, qué es un proceso, qué es la memoria virtual, qué son los archivos. ¿Sí? Está todo acá. Después los sistemas operativos, esto es simplemente a título informativo, no hace falta que se aprendan nada de esto. Toda esta parte no, es simplemente informativo. Esto sí, toda esta parte sí. Esta parte, qué hace cada etapa de la compilación, sí hay que saberla. Esto sí entra en el examen. Y lo vamos a volver a ver en la unidad 3, no se preocupen.
¿Sí? ¿Qué hace el procesador? ¿Qué hace el compilador? El ensamblador, el linkeador. Bueno. Terminamos por ese lado. Vamos a ver qué tenemos en la unidad 1. Vamos a hacer una introducción de la unidad 2. ¿Dónde estoy? Acá. No subí la unidad 2 porque no estaba todavía. Supuse que iba a terminar la unidad 1, pero hay que ver si anda esto. A ver. No, acá. Fíjense que abril del 2020 está, ahora ya le voy a cambiar. La unidad 2 es sistemas de numeración. Voy a hacer un repasito nada más. Pero vamos a volver de cero porque quedan 5 minutos de clase. Así que vamos a hacer un mini repasito y después vamos a volver a arrancar desde cero de esto. Esta era una buena pregunta. ¿Por qué usamos el sistema decimal? ¿Alguien sabe? ¿Y por qué las computadoras usan el sistema binario? Y el decimal ni idea, pero el binario porque se trabaja con voltaje. Claro. O hay voltaje o no hay. Esa es la primera respuesta del por qué las computadoras usan binario, es porque hoy en día almacenamos información con ceros y unos. O sea, por ejemplo, si usamos los discos, no sé, ya no usan compact o DVD o lo que sea, o sea, o tiene el puntito, o tiene el agujerito o no, ¿sí? Y desde el principio que fue así. Las tarjetas perforadas cuando se usaba al principio eran o está perforada o no. Para almacenar la memoria es o tenemos almacenado un valor de tensión o no. Y se transmite por los cables así, con tensión o no. Supuestamente las computadoras cuánticas pueden tener distintos tipos de valores, que 0 y 1, o valores intermedios, por decirlo de alguna manera. Pero por ahora, las computadoras usan binario por eso, porque tienen o ceros o 1. ¿Cuál es el gran problema? Y contar. Contar en binario, o sea, contar se puede contar en binario porque es un sistema como cualquier otro. ¿Sí? Nosotros usamos el sistema decimal principalmente porque tenemos 10 dedos en la mano y entonces nos es muy fácil ir contando con los dedos. Entonces por eso se suele usar el sistema decimal. Pero hubo otros momentos en donde había otros sistemas que eran también fáciles, que eran en base 12, por ejemplo. Si ustedes ven acá, si usan así las manos, pueden usar el pulgar para contar y tienen 3 falanges en cada uno de los 4 dedos que quedan. Entonces ustedes pueden ir contando así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Sí? Entonces, usando los dedos así, contando falanges, podrían contar hasta 2. Y entonces el sistema que usamos ahí no es decimal, sino que es de base 12. ¿Sí? Porque entonces, cuando terminamos de contar hasta 12, y bueno, y ahí después sigue la cuenta. Nosotros nos acostumbramos a que después del 9 viene el 10, que vendría a ser resetear la base, o sea, los números del sistema decimal son del 0 al 9, ¿estamos? Ustedes lo ven en la calculadora, en cualquier lado, van del 0 al 9, o del 1 al 9 y después el 0, no importa, pero en realidad es del 0 hasta el 9. Cuando pasan del 9, ¿qué hacen? Incrementan un 1, vendría a ser, cuando ustedes lo están mirando, incrementan un 1 a la izquierda, y el número que estaba en 9 vuelve a 0. No les quiero enseñar a contar de vuelta, pero casi que van a tener que, por lo menos, encontrarle la lógica a eso. Entonces van a tener el 1 y el 0. ¿Y qué hacemos con el 0? Y volvemos a aumentar 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el 9. Y cuando llega a 9, ¿qué hacemos? Incrementamos el que está a la izquierda y lo pasamos a 2. ¿Sí? Después 2 y el que está en 9 pasa a 0. Y así. Y así vamos aumentando. Bueno, el sistema binario es igual.
Pero ¿qué pasa? La base en vez de ser del 0 al 9 es del 0 al 1. Y entonces a cada rato tenemos que ir a aumentar el número que está a la izquierda. Entonces, arranca en 0, lo ponemos en 1. Listo, llegamos al final de la base. ¿Cómo seguimos? Y tenemos que poner el de la izquierda en 1, porque estaba en 0. ¿Sí? Y ponemos el 1 en 0. Listo. Ahora lo ponemos en 1. Me queda 1, 1. Ya está. Llegamos al tope de la base, que es 1. ¿Qué hacemos? Lo ponemos en 1. Lo ponemos en 0 y incrementamos el que está a la izquierda. Pero justo el que está a la izquierda ya está al tope también. Entonces tenemos que pasar a aumentar 1 en el tercero. ¿Sí? Entonces ahora tenemos 1, 0, 0. Y después 1, 0, 1. Ahí ya llegamos al tope de vuelta. 1, 1, 0. La teoría para contar en binario es exactamente la misma de para contar en decimal. ¿Qué es lo que cambia? La base. ¿Sí? Cambia la base. Entonces, eso es un poco lo que nosotros vamos a ir viendo ahora en el teórico. Que tenemos distintas bases y nos vamos a manejar con distintas bases. Pero la teoría de contar es la misma siempre. ¿Por qué? Porque sigue la teoría de números ponderados. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en la primaria vimos esto? El 1324. Teníamos entonces la unidad, que era el 4, la decena, que era el 20, la centena, que era el 300, y la unidad de 1000, ¿sí? El 1000, que era el 1. Y esto ya lo habíamos visto, o se los había mencionado yo. Este número, tenemos que el 4 es un valor nominal mucho más alto que el 1, pero posicionalmente está en un lugar que tiene menos valor, ¿sí? Cuando habíamos visto el bit más significativo y el menos significativo. Entonces, digamos, si esto fuese plata, yo preferiría que el 1 pase a 2 que el 4 pase a 5, ¿sí? Porque posicionalmente tiene más importancia el 1 que el 4, aunque nominalmente el 4 es muchísimo más grande que el 1. ¿Está? Bueno. Eso porque nuestro sistema es posicional. ¿Está? Entonces, nosotros lo que hacemos es escribir este mismo número en función de su posición. Entonces ponemos el 1, pero es multiplicado por 1000. El 3 multiplicado por 100, el 2 multiplicado por 10 y el 4 por 1. Como nosotros ya estamos en la universidad, en realidad utilizamos este tipo de nomenclatura. ¿Sí? 1 por 10 a la 3, 3 por 10 a la 2, 2 por 10 a la 1, 4 por 10 a la 0. Esa sería la expresión correcta. Entonces, si ustedes ven acá, este 0 es la posición que ocupa, ¿sí? El 0 es la posición que ocupa la cifra 4 en el número. ¿Está? Y el 10 es la base. Es base decimal, base 10. ¿Se entiende? Entonces, con esto podemos decir, pará, ¿no podemos generalizar esto mejor? ¿Estamos? Esto es lo que le dije recién, todo el chamullo recién. Y esta sería la generalización de este problema. ¿Está? Que se llama teorema fundamental de la numeración. ¿Qué pasa? Tenemos una base que es B, ¿sí? Una base B, que nosotros con lo que la base que conocemos más normalmente, más comúnmente, cotidianamente, es la base 10, ¿sí? Y obviamente la base tiene que ser mayor que 1, ¿sí? No puede haber una sola cifra en nuestra base. Entonces nosotros tenemos los sistemas de numeración y tenemos una cantidad de cifras que son simplemente dibujitos, las cifras no son números, son gráficos que nos van a representar algunas cantidades. Es eso, nada más. Bueno. Dependiendo, la base lo que nos dice es cuántas de esos dibujitos o gráficos tenemos para representar distintas cosas. Y después lo que vamos a hacer es ordenarlos de manera posicional, ¿sí? Esto es, nosotros usamos nuestro sistema es posicional. ¿Saben de algún sistema que no sea posicional? O sea, acá quiere decir que acá el 1, si yo tengo dos unos uno al lado del otro, el 1 que está a la izquierda representa el 10. No es un 1, en realidad, representa el 10. Y el 1 que está a la derecha sí es un 1. Pero fíjense que, por ejemplo, los números romanos, si yo tengo 2i, ¿sí? Vendría a ser 2, 1, los dos representan un 1. No es un sistema posicional, porque los dos representan un 1.
El 8 es el 5 y 3 unos. ¿Sí? Y ninguno de los 3 unos es más significativo que el otro. Los 3 representan un 1, sin importar en qué parte del número estén. ¿Se dan cuenta? Entonces, los números romanos, por ejemplo, no es un sistema posicional. Nuestro sistema, el del sistema decimal, sí es un sistema posicional. El binario que vamos a ver sí es posicional. El hexadecimal y el octal, que también vamos a ver, sí son posicionales. ¿Sí? Los números cambian su valor, el valor que representan, dependiendo de cuál sea la posición en la que estén en las cifras. ¿Ya? Bueno. Entonces vamos a tener acá el A0, A1, A2, AN-1, AN, que van a ser cifras, cualquiera, que tenga la base. Estas cifras tienen que ser cifras de las bases, ¿sí? Son algunos de los símbolos de la base. Sí o sí tienen que ser símbolos de la base. Y el B, es la base. Por ejemplo, si se acuerdan un segundito, hace un segundo atrás, esta es la base 10. Escribir un número como nosotros lo escribimos en base 10. Entonces, este numerito es la base 10. Las cifras, el 4, el 2, el 3 y el 1, son cifras de la base. Sí o sí tienen que ser cifras de la base. No podemos representar un número en una base con cifras de otro sistema. ¿Estamos? Entonces, este algoritmo, no algoritmo, sino que es una manera de expresar el sistema posicional. ¿Está? Y formalmente se puede escribir así. Entonces, cualquier número n se puede escribir como una sumatoria desde 0 hasta n de las cifras que yo quiera de la base por la base elevado a el número que corresponde, la posición que corresponde. ¿Sí? Entonces, arrancamos por lo básico, obviamente. Es el sistema decimal, que tiene base 10, obviamente. El B es 10. La base va desde el 0 hasta el 9. Entonces, esto se puede expresar así, eso no importa. Y después acá tenemos un par de ejemplos. Por ejemplo, 512, que se escribe el 5 por 10 a la 2, 1 por 10 es 1 por 10 a la 1 y 2 por 10 a la 0. ¿Estamos? Y el sistema binario, y con esto vamos a terminar, me parece. Ahí está. Es de base 2. Por eso se llama binario, porque tiene 2. 0 o 1. ¿Sí? Entonces, la expresión cambia un poco. La base es 2 ahora. ¿Sí? Y cuando nosotros armamos los números, ahí es donde empieza a tener un poco de sentido lo que vieron en el práctico. Tenemos, si yo tengo este número, el 101, que en realidad no es un 101, sino que es un 101, porque está en base 2, ¿sí? Se pone entre paréntesis o corchetes, o de alguna manera ustedes tienen que avisarme que este 101 no es un 101, sino que es un 101 en binario. Se lo puede expresar con el teorema fundamental de la numeración en su base, ¿sí? Descomponiendo su base. Entonces ponen, es un 1 por 10 a la 2, perdón, por 2 a la 2, más un 0 por 2 a la 1, ¿sí? Más un 1 por 2 a la 0. ¿Sí? Entonces, de esa forma, ustedes pueden componer el número en base 10. ¿Se entiende? Es por eso, porque en realidad lo que toman es, generalmente, deberían empezar desde la izquierda, ¿sí? Porque ustedes, para que sea más fácil y para más ordenado, deberían empezar desde la izquierda. Pero acá hay un problema, porque escribimos de izquierda a derecha, pero los números en el polinomio de ponderación están de derecha a izquierda. Pero bueno, entonces hay que tratar de acomodarse ahí, encontrar un punto de equilibrio y escribirlo prolijo. Entonces, el número 1 es ¿sí? Es por 10 a la 0. Este es el 0 por 2 a la 1 y el 1 por 2 a la 0. Por 2 a la 2, perdón. ¿Cuál es el tema fácil? Cuando lo teníamos, y con esto termino. Cuando teníamos la base 10, era muy fácil porque nosotros teníamos 1, 10, teníamos 1, 10, 100, 1000, ¿sí? 10.000, y íbamos cambiando el orden de magnitud así, agregando un 0.
Acá la base, el sistema de numeración binario, en realidad va duplicándose. ¿Sí? 2 a la 0 es 1, 2 a la 1 es 2, 2 a la 2 es 4, 2 a la 3 es 8, 2 a la 4 es 16. Entonces, si ustedes se dan cuenta, van a ir duplicándose las cosas. Entonces va a ser 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096. ¿Sí? Y entonces, para escribir estos números, si ustedes se acuerdan de eso, ustedes directamente pueden ir sumando los números que tengan escrito acá. Porque dicen, ajá, este 1 está, bien, el 1 está, el 2 no, el 4 sí, el 8 sí. ¿Sí? Entonces, 1 más 4, 5, más 8, 13. Ah, listo. Ese es el numerito que hay. Y bueno, la explicación es esta, ¿no? Obviamente por el polinomio de ponderación. Vamos a cortar acá. ¿Alguna duda? No. No, profe. Bueno, la clase que viene vamos a seguir, vamos a arrancar de cero, esa parte, y lo vamos a ir un poco más tranquilos. Quería más o menos que tengan un vistazo para que lo recuerden. Pero vamos a empezar por acá, bien tranquilo. ¿Sí? Así que yo ya esta tarde o en estos días les subo los slides para que lo puedan ir viendo. ¿Alguna duda de algo de hoy?